la salud y es uno de los derechos humanos básicos, pero a nivel mundial existe una gran desigualdad entre zonas rurales y urbanas para acceder a este servicio. En las zonas rurales de los países menos desarrollados, 97 de cada 100 personas no disponen de agua corriente y el 14% de la población bebe agua de ríos, estanques o lagos. Este viernes 5 de enero, en el programa Frecuencia Médica, hablaremos de sistemas de potabilización de agua y salud pública, a las 9 horas, por Pública FM. Y en Zamora Chinchipe, 105.3. Me gustas cada día más. Pública FM. Esta mi tierra linda, ahí tiene de todo. Pública FM. Son las 9 horas. Calidad, variedad, economía. Hola, mi nombre es Alfredo Espinosa, soy actor de teatro, cine y televisión. Y estoy aquí para contarles que he vuelto a escuchar Pública FM para estar en contacto permanente con la realidad nacional. Me gustas cada día más. Este programa es informativo y tiene clasificación B, apta para menores bajo supervisión de adultos. Presentamos Frecuencia Médica. Sintonizados con su salud, llevamos el doctor a su casa. Bienestar. Conducción, Dr. Esteban Ortiz Prado. Producción, Ivette Paucar. Un programa de Pública FM. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Frecuencia Médica. Este día 5 de enero, viernes, primera semana del año ya se termina. Hemos tenido un clima bastante chévere aquí en Quito estos últimos días. Un poco soleado, se ha parado un poco la lluvia y en ese sentido estamos hablando ahora con todo lo que tiene que ver el clima, la meteorología, las enfermedades, todo lo que es la salud global. Y en ese sentido, hoy traemos un tema muy importante para ustedes, amigos radioescuchas que están en todo el Ecuador. Un tema sobre la importancia que tiene la transmisión de microorganismos a través del agua y cómo prevenir esa transmisión a través de métodos bastante sencillos y bastante eficaces. Y para eso, como siempre, nosotros tenemos a un invitado muy especial. Es un invitado, yo creo que es nuestro primer invitado importado que hemos tenido aquí en el programa. Viene desde España, es un querido amigo, un colega, un investigador muy renombrado aquí de la Universidad de las Américas. Su nombre es el doctor Esteban, iba a decir Esteban Ortiz, el doctor Esteban Fernández Moreira. El doctor Esteban Fernández Moreira, él es, tiene un currículum bastante extenso. Él hizo su grado en bioquímica, después hizo su doctorado, su PhD en enfermedades infecciosas y resistencias bacterianas, después ha hecho fellowships y múltiples cursos en los Estados Unidos, en España, y para eso, básicamente, creo que si es que se me queda algo, nuestro querido invitado les podrá hablar a ustedes con mucho más claridad. Aparte de todo eso, él también tiene mucha experiencia en la radio. Sé que en Radio Pública en España él conducía algunos programas. Bienvenido, Esteban, al programa. ¿Cómo te va? Bienvenido, tocayo. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí. Excelente. No sé si se me quedó algo en tu formación o alguna cosa que quieras recalcar para que esa gente que nos escucha sepa que siempre llevamos a la gente más especializada que encontramos para hablar de los temas como es el de ahora, potabilización de agua y salud pública. Sí, bueno, no se queda nada. Solamente decir eso, que gracias por invitarme y también recordarle a la audiencia que programas como el tuyo son importantes precisamente porque, se trata de un programa riguroso donde tú eres médico, la gente que traes es gente que en su campo tiene conocimiento. Y esto es muy importante porque en estos momentos en donde mucha gente se informa en Internet, es importante recordarle a la ciudadanía que
para determinado tipo de temas es importante el criterio de autoridad. Es importante que las personas que hablen sobre un tema conozcan y tengan una opinión formada, ¿no? Excelente, excelente. Y bueno, y como siempre nosotros, a esas personas que nos escuchan en todo el Ecuador, hoy tenemos un programa para toda esa gente que está seguramente en aquellas provincias que están un poco más lejanas, aquella región insular, en el oriente, en la Amazonía. Los teléfonos de la radio están abiertos, marcando desde cualquier provincia con el 02250-6947, 02250-8442. El día de hoy estamos en Facebook Live, estamos en nuestras redes sociales, Twitter, @PublicaFM, mi cuenta personal, @EstebanOrtizMD. Para hoy hemos hablado sobre este tema tan importante y tan básico, ¿no es cierto?, que es el acceso al agua potable y a la salud pública. Que debería de ser un derecho de todos los ecuatorianos. Un derecho de todos los ecuatorianos. Y no sé si es que traemos algo de cifras, pero yo podría decir que después, o sea, la medida de salud pública más importante en el mundo, histórica, yo creo que es la potabilización del agua. O sea, creo que es lo que más efectos ha dado a nivel de salud pública, a nivel mundial, y después las vacunas. Yo creería eso, no sé si es que me equivoco, Esteban. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay unos gráficos donde se ve cómo bajó el número de muertes por enfermedades infecciosas y digamos que, por ejemplo, en Estados Unidos, a principio del siglo XX, pues se morían, por ejemplo, una ciudad de 100.000 habitantes, ¿no? Se morían al año 800 personas. De 100.000 habitantes, 800 al año por enfermedades infecciosas. Y digamos que hubo una disminución de 800 a 200 simplemente por mejoras en la potabilización del agua y las vacunas. Es decir, realmente la mayor disminución de muertes por enfermedades infecciosas es lo que tú has dicho, agua y vacunas. Agua y vacunas, excelente. Y bueno, en este día, ¿no es cierto?, que estamos nosotros tratando un tema que yo creo que tiene un impacto muy grande. ¿Por qué? Porque la gente que nos escucha ahorita, si es que está en una zona urbana, seguramente tenga un poco más de acceso a recursos, en este caso agua potable, pero hay gente que vive lejos, hay gente que vive en zonas, en comunidades, en cantones que están un poco más alejados. Sí, zonas rurales. Zonas urbanas que seguramente tienen problemas en el agua. Esteban, cuéntanos por qué. ¿Por qué es importante hablar de este tema de la potabilización del agua y la salud pública? ¿Qué logramos con eso y qué podemos ocasionar cuando no tenemos estas medidas? Bueno, vamos a ver. El derecho al agua potable debería de ser un derecho para todos los ecuatorianos, ¿no? Y en Ecuador, 1 de cada 4 familias no tiene acceso a este agua. Más que nada porque son familias que viven o bien en el páramo, en aldeas aisladas, bien en la zona de manglares de la costa o bien en la zona del oriente, ¿no? Son poblaciones dispersas y es difícil que haya un servicio de distribución de aguas centralizado. Entonces, son esas familias en esas propias casas donde ellos tienen que hacer la potabilización, ¿no? Entonces, muchas veces te encuentras con falta de dinero, falta de formación, falta de conocimiento, porque muchas veces las soluciones son mucho más sencillas de lo que nosotros podemos pensar, ¿no? Y para eso está un programa como este. Y para eso está esto, porque nosotros creemos que, bueno, el sistema de potabilización obviamente requiere inversión usualmente pública, porque yo no sé cómo se maneja desde el punto de vista estructural, pero las aguas, yo no sé si es que son residuales, hay que tratarlas, o las aguas de vertientes naturales hay que tratarlas para poder brindar a esa gente agua de calidad. ¿De dónde viene el agua, por ejemplo, en el Ecuador, en tu experiencia? ¿Viene de vertientes naturales o viene de tratar agua ya usada? No sé si es que sea el término correcto. Bueno, el Ecuador, como tú sabes, es un país que tiene 4 zonas muy diferenciadas, ¿no? El oriente, sierra, costa y la zona insular de Galápagos. Cada zona tiene, pues, vamos a ver, en la zona de sierra normalmente se coge el agua de vertientes, ¿no? Si hay ganadería alrededor de esas vertientes, ese agua normalmente está bastante contaminada. Nosotros hemos estado haciendo estudios en la zona del noroccidente y el agua que ellos recogían de esas vertientes tenía una concentración de bacterias
más alta de la que permite la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Excelente. Y hemos visto también que como ese agua se contamina con heces de ganadería, claro, a las vacas, a las ovejas se les trata con antibióticos, y hemos visto que había bacterias con resistencia a los antibióticos, que eso es un problema bastante grave. Entonces, en la zona del oriente no hemos hecho estudios, y tampoco en la zona de costa, pero sí que en la zona del noroccidente sí hemos visto contaminaciones muy altas. Luego hemos estado hablando con las familias y bueno, cuando le preguntas a la gente directamente si ellos tratan el agua, todo el mundo te dice que sí. Entonces tuvimos que cambiar un poquito la manera de preguntar, porque cuando le preguntábamos, deme un vaso de agua del que usted le da a sus hijos, y cuando tenías el vaso de agua en la mano y le preguntabas, ¿este agua ha sido tratada?, descubrías que la mayor parte de las veces no había sido tratada. O sea, ni siquiera hervida, ni... No, y es ese agua que tenía esa concentración tan alta de bacterias, y algunas de ellas con resistencia a antibióticos. Entonces, claro, incluso la manera en que tú preguntas, si preguntas de una manera general, ¿ustedes tratan el agua?, todo el mundo te dice que sí, porque todo el mundo quiere pensar que hace las cosas correctamente, pero cuando pides un vaso de agua y preguntas por ese vaso en concreto, resulta que ese día, por lo que sea, ese agua no ha sido tratada. Vamos a ver, el agua, normalmente la gente tiene una relación de cariño, ¿no? Porque es su agua, ¿no? Es el agua con que ellos han crecido, con la que riegan sus campos, y normalmente cuando tú les cuestionas si ese agua es de calidad o no, de alguna manera estás ofendiendo, ¿no? Porque es el agua que ellos utilizan todos los días. La idea no es ofender, la idea es simplemente decir, mira, tienes esta cantidad de bacterias, esto es perjudicial, y hay estas soluciones para evitar que tú estés tomando este agua. Porque no solamente te van a producir diarreas, sino que también vas a infectarte con parásitos que vienen, por ejemplo, de esos animales domésticos. De esos animales. A veces virus, ¿no? Excelente. Entonces, básicamente, el agua que nosotros tenemos en nuestras casas tiene que tener una consideración especial. O sea, nosotros no tenemos que descuidarlo y dar por hecho de que el agua, simplemente porque se vea limpia, tal vez está limpia, y no consideramos de dónde viene, ¿no es cierto? Qué interesante el tema de hoy. Estamos con el doctor Esteban Fernández Moreira. Él nos acompaña, él es investigador a tiempo completo en la Universidad de las Américas, y está haciendo algunos proyectos sobre los sistemas de potabilización bastante asequibles para la gente. Los teléfonos están abiertos, estamos con el 02250-6947, el 02250-8442. Si ustedes tienen alguna duda en relación al agua que ustedes tienen en sus comunidades, en sus ciudades, no duden en llamarnos, que estamos aquí prestos para resolver cualquier tipo de duda. Esteban, ¿cuál sería, por ejemplo, el mecanismo por el cual tú, que conoces el tema, la gente en el Ecuador trata el agua? Porque tú hablas de tratar el agua, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto de tratar el agua? Bueno, en lo de tratar el agua es... Nosotros es simplemente eliminar del agua pues microorganismos que nos puedan causar enfermedades, ¿no? Parásitos, bacterias, virus. Es curioso porque, por ejemplo, hace muchos siglos el agua no se trataba, simplemente tenías que tener la precaución de beber agua que corría. El agua que estaba estancada era sospechosa de tener enfermedades, pero si el agua corría, normalmente era un agua limpia, ¿no? Luego ocurre que, claro, que con el aumento de la población aumentó también la descarga de heces y de contaminación fecal en estas aguas, ¿no? Entonces, es muy curioso porque donde primero aparecieron las primeras infecciones por bacterias que causaban enfermedad, como por ejemplo la cólera, ¿no? Fue en la zona de la India y en la zona de China, porque obviamente en esas zonas es donde primero aparecieron las grandes ciudades, ¿no? Ciudades con muchísimos habitantes, y entonces había bacterias que empezaban a pasar de un intestino de una persona a otra, ¿no? Lo que se llama la contaminación oral fecal, ¿no? O sea, bebo el agua que está contaminada, me produce diarrea, contamino el agua que van a beber otras personas. Y ese ciclo, ¿no?, ha hecho que algunas bacterias se conviertan en patógenos muy exitosos, ¿no?, como por ejemplo el cólera. ¿Qué ocurre? Que antiguamente
como no había, digamos, comunicación entre los distintos países, pues aparecía una bacteria peligrosa, pero no pasaba a otras zonas. El cólera llega a Europa en 1500 con mercaderes, ¿no? Y empieza a producir brotes epidémicos. Es muy curioso porque uno de esos brotes epidémicos ocurre en la ciudad de Londres y es allí donde un investigador, John Snow, se da cuenta que había en Londres barrios, calles donde la gente se moría de cólera y en otros barrios la gente no se moría de cólera. Entonces él, como era una persona inquieta y bueno, tenía ese rigor intelectual, ¿no?, para hacer las preguntas correctas, empezó a ver y vio que aquellas calles donde la gente se moría de cólera eran calles que recibían el agua de una compañía. Había en aquel momento 3 compañías de agua en Londres y los que recibían el agua de la compañía X morían de cólera. La diferencia entre esa compañía y las otras 2 es que las otras 2 cogían el agua río arriba, cuando no estaba contaminado por heces. Y la otra compañía, la que mataba a la gente, cogía el agua río abajo, es decir, cuando el río Támesis ya estaba contaminado con heces. Entonces, cuando cerraron esos pozos y cerraron esa compañía, dejó de haber epidemias. Y a partir de ese momento, y estamos hablando de hace 150 años, digamos, se toma la conciencia de que el agua que tenemos que beber tiene que ser un agua libre de microorganismos. Libre de microorganismos. Estamos hablando de hace 150 años que todavía no estaba muy claro que las enfermedades los produjesen los microorganismos. De acuerdo, ¿no? De acuerdo. Luego, en 1912, en Estados Unidos es la primera vez que se empieza a clorar el agua. Clorar el agua. Excelente. Simplemente echándole cloro al agua, estas bacterias desaparecían, como tú bien dijiste, las enfermedades infecciosas del agua y la disminución de muertes por enfermedades infecciosas bajó drásticamente, ¿no? Drásticamente. Entonces, claro, fue tal éxito que obviamente en todas las ciudades hoy en día se hacen planes de potabilización del agua. Y digamos, en el Ecuador, de cada 4, 3 reciben el agua potabilizada. Aquí en Quito el agua es excelente. Tú en Quito no deberías de comprar garrafones de agua, porque el agua del Esa es grifo. una de las dudas usualmente. ¿Por qué? Porque es buena. Yo tomo el agua de las llaves, como decimos los ecuatorianos. Yo tomo el agua de la llave y no me enfermo. ¿Por qué? Porque el agua de Quito está clorada. Y excepto que haya, por ejemplo, un problema como el que pasó hace un mes, poco, ¿no? Que se contaminó el agua. En ese momento, puntualmente, a lo mejor el agua no tiene la calidad, pero tú coges el agua de Quito y la siembras en una placa de microbiología y no crece nada. No crece nada, excelente. Es un agua limpia. Entonces, debemos de evitar comprar agua embotellada, pues porque eso tiene un coste y además tiene un impacto para el planeta, todos esos envases de plástico que se botan y todo esto. Y muchas veces nos venden el agua y nos venden el agua potable de las llaves en una botella. Claro. Básicamente pagamos porque nos den embotellando el agua, ¿no? Exactamente. Y es por lo que yo quiero recordar a nuestros oyentes que tiene mucha validez un programa como el tuyo. ¿Por qué? Porque tú estás divulgando sin ánimo de lucro. De acuerdo. Que la información que estás dando desde tu programa es información para que la gente mejore su vida. Si a ti la información te la está dando una persona que vende agua, te la va a dar de una manera sesgada o de una manera interesada, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya la última estupidez, porque los humanos tendemos a la estupidez, y muchas veces estas historias son muy graciosas, es lo que está ocurriendo en Silicon Valley, ¿no? En Silicon Valley tú tienes a los mejores programadores del mundo, a los mejores ingenieros, y hay ahora una moda de comprar agua cruda. Es decir, agua sin agua tratar. Orgánica. Agua orgánica, exactamente. Claro, comillas. Esteban, perdón que te interrumpa, nos dicen desde producción que tenemos una llamada, no sé si me ayudas con los auriculares que están por ahí abajo. Sí. Y bienvenidos a Frecuencia Médica, le escuchamos, adelante. Sí, muy buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, amigo. Gracias por la posibilidad de participar. A usted. Mire, en mi parroquia nosotros recibimos el agua que en los recipientes se sienta una especie de harina muy fina que al secarse se convierte ya en una capa más o menos como la loza que se pone en los trastes. Yo quisiera saber si aquello no implica algún riesgo.
Y también, por otra parte, a veces el agua llega como si fuera leche, o sea, al parecer es cuando recién han clorado. La pregunta en ese otro sentido sería de si no es un riesgo tomarse esta agua en estas condiciones. Excelente. ¿Dónde está usted? Disculpe que le interrumpa. En la parroquia Yaruquíes. En Yaruquí, aquí es muy cerca. En Riobamba, ya. Perfecto, muchísimas gracias. A ver, Esteban, tenemos un minuto tal vez antes de entrar al corte, no sé si es que tal vez respondemos después. ¿Qué puedes decir sobre tal vez de estos sedimentos del agua, que muchas veces yo los he visto también en mi edificio porque tenemos cisterna? No sé si es que el señor... Bueno, vamos a ver, habría que ver el agua en concreto. Cuando hay sospechas sobre el agua, lo mejor es hacer un análisis microbiológico, ir a un laboratorio de análisis clínicos y comprobarlo. Hay agua que se tiene en los depósitos y, por ejemplo, no está cubierta y entonces crecen algas y crecen bacterias. Las bacterias en el agua, vamos a ver, en principio no es algo que te debiera de preocupar, ¿no? ¿Por qué? Porque no todas las bacterias son malas. Es decir, lo que nos tenemos que preocupar es si en el agua que nosotros estamos bebiendo las bacterias que hay sean fecales, porque hay... Aunque las fecales en principio tampoco tienen por qué causar enfermedad, sí dentro de las fecales puede haber un grupo de bacterias patógenas, ¿no? Pues puedes tener Escherichia coli, tienes que te produzca diarreas con sangre, puedes tener Campylobacter, puedes tener muchas salmonela, ¿no? Perfecto, Esteban, te interrumpo en este momento para regresar después de este corte. Nosotros tenemos un pequeño reporte de noticias y volvemos enseguida por Frecuencia Médica. Pública Noticias, más información, más contenido junto a ti. Información de última hora. Este viernes inicia el operativo de movilidad Paseo de las 7 Cruces en el Centro Histórico de Quito. Así lo detalló la Agencia Metropolitana de Tránsito de la capital, señalando que desde hoy inicia el proyecto de peatonalización Centro Histórico de Quito, con el objetivo de priorizar la circulación peatonal segura en el sector. Los trabajos comprenden la nivelación de veredas, rehabilitación de aceras, pasos universales y estructuras para personas con discapacidad como el paso podotáctil. En una primera etapa se intervendrá la calle García Moreno desde la Mejía hasta la Bolívar y la calle Chile desde la Cuenca hasta la Imbabura. El plazo de intervención en la calle García Moreno será de 30 días. En una segunda fase se intervendrá la calle Chile en el tramo comprendido entre las calles Benalcázar y Cuenca. Nacionales. Las autoridades del Ministerio de Inclusión Económica y Social, Zona 8, visitaron y constataron la calidad del servicio de los centros infantiles del Buen Vivir que están ubicados en el suburbio de Guayaquil. En el recorrido se realizó un monitoreo del estado nutricional de los infantes, así como la revisión de la infraestructura en áreas lúdicas, patios, comedores, baños y bodegas, que deben representar comodidad, trato adecuado y seguridad para los infantes. Este viernes, Juan Neira asumirá la gerencia de la empresa pública metropolitana de aseo Emaseo en medio de serios problemas de recolección de basura en Quito. A través de su cuenta de Twitter, el alcalde de la ciudad, Mauricio Rodas, además anunció que hará cambios importantes en su gabinete en las empresas metropolitanas, de obras públicas, de transporte de pasajeros y de gestión de residuos. El antiguo gerente de Emaseo, Juan Pablo Muñoz, presentó su renuncia a esta institución. Sin embargo, los concejales exigieron que se explique la situación sanitaria por la que atraviesa la ciudad. El mundo en Pública Noticias. El expresidente peruano Alberto Fujimori efectivizó su indulto al dejar este jueves la clínica donde estuvo hospitalizado por problemas cardíacos. El exmandatario, condenado a 25 años de prisión por crímenes contra la humanidad, salió a los 12 años de su sentencia acompañado de su hijo Kenji Fujimori, artífice de su libertad, informó la AFP. El presidente venezolano Nicolás Maduro calificó este jueves de vulgar el respaldo del mandatario estadounidense Donald Trump a las manifestaciones contra el gobierno iraní. Maduro, quien lidera el movimiento de países no alineados, al cual pertenece Irán, afirmó que el imperialismo de Donald Trump se quitó la máscara al lanzar también amenazas contra Corea del Norte, Pakistán y Palestina. Economía a su alcance. Redacción internacional. La deuda global escala a un récord del 193 millones de dólares, es decir, el 318% del PIB mundial. La deuda de hogares, empresas, bancos y gobiernos de todo el mundo sumaba al final del tercer trimestre de 2017 un total de 232.9 millones de dólares, una cifra que representa un nuevo récord tras incrementarse en 16.5 billones de dólares en los 9 primeros meses del año pasado, según datos recopilados por el Instituto Internacional de Finanzas. Deportes.
Este sábado 6 de enero se desarrollará el proceso electoral del Club Sport Emelec, en el que un total de 6.163 socios elegirán el directorio que regirá la institución durante 4 años. El hall, ubicado en la localidad de la Tribuna San Martín Baja del Estadio Capuel, será el lugar donde se podrá sufragar. El proceso se iniciará a las 9 de la mañana y terminará a las 17 horas. Existen 2 listas inscritas, la una encabezada por el señor Nacid Neme como presidente y la segunda con el señor Carlos Alberto Juárez como candidato presidencial. El jugador de Liverpool y de la selección de Egipto, Mohamed Salah, fue elegido como el mejor jugador africano del año 2017. Los otros 2 finalistas fueron el senegalés Sadio Mané, compañero de Salah en el Liverpool, y el jugador del Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang. La elección final fue determinada por los entrenadores de las asociaciones nacionales, así como los miembros del Comité Técnico de la Confederación Africana y un grupo selecto de periodistas. De todo un poco. Durante la enseñanza primaria, los niños empiezan a tener deberes para reforzar los aprendizajes escolares y ayudarles a poner en práctica técnicas de estudio de suma importancia. Al hacer deberes, los niños aprenden a seguir instrucciones de forma independiente, distribuir y organizar su tiempo para los trabajos a largo plazo, como los informes sobre libros leídos, etc., presentar bien los trabajos y dar el máximo de sí mismos. Pública FM. Más información todos los días. Me gustas cada día más. Pública FM. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Frecuencia Médica. Nos dicen desde producción que empezamos este bloque con una llamada telefónica. Le escuchamos, ¿aló? Aló, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por esperar. Cuéntenos, ¿de dónde nos saluda y cuál es su nombre? Saludamos aquí desde la provincia del Guayas, Durán. Ah, excelente. Durán. Y mi nombre es Gustavo Santillán. Excelente. Cuéntenos, mi don Santillán. Verá, me acuerdo de la experiencia. ¿Aló? El agua de Durán es bastante turbia. ¿Ya? Entonces, nos han recomendado ahí esos que ahora venden esos filtros de agua para filtrar el agua y para el consumo. La otra es el agua embotellada, el agua que vienen esos envases plásticos azules. Y la otra es la agua de mineral, la que viene creo de Machachi, que es agua de Huiti. Ya. Entonces yo quisiera... ¿Aló? Bueno. ¿Aló? ¿Cuál es la diferencia o cuál es la agua más apropiada para Excelente. el humano? Excelente, Esteban. ¿Cuál sería la respuesta para nuestro querido Radio Escucha entre el filtro, el agua de botellón y, bueno, tomar agua mineral, ¿no es cierto? Que básicamente el señor nos pone esa duda. Bueno, vamos a ver, es que lo mejor sería poder tener una planta de tratamiento de agua. Lo que pasa que yo no sé si usted vive en una casa aislada o vive en una zona, digamos, con más casas, donde pudieran hacer, por ejemplo, una junta de agua y hacer una potabilización del agua. Localmente, como que en una pequeña comunidad o alguna cosa así. Claro. Entonces, si el agua, por ejemplo, es muy turbia, lo que se suele hacer normalmente es añadir unos floculizantes, ¿no? Que hacen que todo ese sedimento pues se precipite, ¿no? Y quede el agua limpia. Y luego lo siguiente sería ese agua tratarla bien con cloro, bien con filtros. Si usted vive en una casa aislada, pues, hombre, depende del dinero que usted tenga. Es decir, puede comprar desde una unidad de filtración de agua que le cuesta $800 y es fantástica. Yo recomiendo que en lo que se pueda, que se potabilice el agua más que comprar botellas, porque las botellas salen caras y también es una fuente de contaminación. Pero bueno, hoy por hoy, si el agua que ustedes tienen no es de calidad, pues obviamente lo mejor es comprar agua. ¿Qué tal son esos filtros que muchas veces los vemos en las oficinas, que es un botellón de agua, pero que abajo tiene una serie de capas de piedra? ¿Y son buenos, son recomendables? Bueno, si el agua viene en botellón, ese agua viene normalmente potabilizada. Tú la pones el agua y el filtro básicamente es ese. O sea, tú compras un filtro, pero no es tan caro. Puede ir entre filtros hay 80 a $100. Sí, hay una gama muy amplia. Es decir, tú puedes desde filtros sencillos a filtros ya que son como varios filtros seguidos, ¿no? Tienen de carbón activo, ósmosis inversa. Es decir, todo esto depende de tu bolsillo.
Excelente. Es decir, ahora, lo mejor siempre es que la comunidad donde usted vive se pongan de acuerdo, creen una junta de agua y hablen con un técnico y el técnico les potabilice el agua, porque no van a estar toda la vida comprando botellones. Y es muy sencillo esto, excelente. Bueno, en este pequeño corte que nosotros, de este bloque que tenemos, hemos respondido una llamada. Sin embargo, después de este pequeño corte comercial, nosotros regresaremos en pocos minutos con el programa Frecuencia Médica y con este tema tan importante de la potabilización del agua y salud pública. No se olviden los teléfonos 02250-6947 y 02250-8442. En Quito, 105.3. Me gustas cada día más. Pública FM. Inicia la publicidad. En Cotopaxi, 88.1. En El Oro, 88.3. En Esmeraldas, 88.1 y 105.9. En Galápagos, 91.1. En Imbabura, 88.3 y 105.9. En Carchi, 105.3. El cuento ha servido como instrumento para preservar historias, mitos creadores y personajes de ficción que involucran lo más hondo de la psique humana, sus miedos y virtudes. El cuento ha evolucionado en diversas ocasiones a lo largo de la historia y este viernes 5 de enero, a las 14 horas en el programa La Bicicleta, hablaremos de las transformaciones de los cuentos, solo aquí, por Pública FM. Hola, mi nombre es Alfredo Espinosa, soy actor de teatro, cine y televisión. Y estoy aquí para contarles que he vuelto a escuchar Pública FM para estar en contacto permanente con la realidad nacional. Me gustas cada día más. En Azuay, 105.3. Pública FM. Termina la publicidad. Esta mi tierra linda, ahí tiene de todo. Pública FM. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Frecuencia Médica. Estamos en este día viernes de la primera semana de enero del 2018 con un tema muy importante que es la salud pública y la potabilización del agua. Y para eso, como siempre, a un experto en el tema de bacterias, en el tema de agua, en el tema de tratamiento de la misma. Esteban Fernández Moreira, un colega español, investigador con mucha capacidad. Esteban, estábamos hablando en el corte sobre la importancia de estos filtros también que se pueden comprar. Y tú me decías que los filtros hay una variedad desde los baratos hasta los muy caros. Claro, pero nosotros, hay formas muy sencillas, ¿no? También. Sí, nosotros aquí, por ejemplo, en la Universidad de las Américas tenemos un proyecto con una fábrica de filtros cerámicos, la fábrica OREP, que está en Pifo, y estamos haciendo unos filtros modificados que esperamos que cuando lo tengamos poder compartir esta tecnología con otras 50 fábricas de filtros cerámicos que hay en el mundo, ¿no? Es un proyecto muy, muy bonito, si quieres luego te cuento más en detalle. La fábrica que está en Pifo fabrica unos filtros de barro que te dan pues hasta entre 8 y 20 litros de agua limpia al día y cuestan como $40 y te sirven para 2 años. Es decir, es una alternativa muy barata, ¿no? Obviamente luego puedes irte a filtros ya más caros de $800, son filtros que obviamente pues a lo mejor la calidad del agua tienen mayores estándares, pero digamos luego va a tener un mantenimiento porque esos filtros hay que cambiarle las membranas, cambiarle distintos componentes, ¿no? Estos filtros, los cerámicos, los que se fabrican en la fábrica OREP de Pifo, son unos filtros que fueron desarrollados en 1980 por un científico guatemalteco llamado Fernando Mazariegos. Fernando Mazariegos los desarrolló porque en Guatemala el problema del agua potable en zonas rurales era un problema importante, ¿no? Es decir, es una tecnología muy sencilla, muy, muy barata, realmente no requiere mucho y funciona. Funciona porque te elimina las bacterias y te elimina los parásitos. Lo que nosotros estamos haciendo en Pifo es una modificación, ¿no? Es una modificación que se hace por primera vez en el mundo.
que consiste, en vez de utilizar un horno de gas, es utilizar un horno más primitivo aún, es un horno de leña, un horno además para hacer el filtro, para cocer el filtro. El filtro se hace igual, es una mezcla de barro con aserrín, luego se prensa y se cuece. La diferencia, lo que nosotros estamos haciendo es cocerlo con leña. De esa manera lo que hacemos es que se tapa el horno y durante una semana, digamos, cuando están los filtros en el horno calientes, la arcilla está dilatada y entonces durante una semana el humo va penetrando en esa arcilla y al final, cuando abres, el filtro sale negro en vez de salir marrón. Es un filtro enriquecido en carbón activo y es un filtro que además ahora permite eliminar también virus, ¿no? Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que de cada 4 diarreas, por ejemplo en el Ecuador, una está producida por rotavirus, por virus. Entonces, estos filtros, lo que nosotros pretendemos es comprobar su eficacia de una manera científica y luego comunicar a estas 50 fábricas que hay en el mundo, ¿no?, que deben de cambiar el sistema de cocción. En vez de utilizar un horno de gas, utilizar uno de leña. Que además utiliza la leña más barata, la que se bota en los aserraderos, la broza de los montes, ¿no? Y ¿por qué se construyó esta fábrica en Pifo? Bueno, esa es una historia también muy bonita. En Pifo está el pastor Ramiro Báez, que tenía una escuelita y tenía el problema de que había que desparasitar a los alumnos cada cierto tiempo, porque él además notaba bajo rendimiento escolar, ¿no? Además, los niños, cuando tomaban el antiparasitario, pasaban un día, 2 malo. Entonces, como el pastor es una persona, digamos, de acción, se enteró de estos filtros desarrollados por Fernando Mazariegos. Hay también una ONG que se llama Potters for Peace en Costa Rica que los vende y digamos que te proporciona toda la asistencia técnica para que tú puedas hacer la fábrica. Consiguió la plata y en Pifo montó un horno, montó una prensa y empezó a fabricarlos. La primera sorpresa fue que los niños de su colegio, ya no hacía falta desparasitarlos. O sea, porque obviamente si bebes agua limpia no vas a tener parásitos, claro, y te quitas de estar consumiendo antiparasitarios que en el fondo son tóxicos. Y ahora pues él los vende, tienen un precio de 40 euros y ahora además existe esta colaboración científica con la Universidad de las Américas para cambiar la producción. En vez de producirlos con cerámica normal, hacer cerámica negra, que va además a eliminar virus del agua. Excelente, qué interesante. Bueno, este tema del agua, yo creo que nos compete a todos, mucha gente. Nosotros y tú eres un gran viajero aquí interno en el Ecuador, conoces la realidad de muchas comunidades y básicamente, claro, hay gente que todavía sigue contaminando los ríos. O sea, yo veo eso y es como que me da algo, ¿no es cierto? Porque uno ve cómo botan a las quebradas, botan basura y básicamente esa es la fuente del agua también. Entonces la gente bota basura y más abajo hay gente que toma esa agua. Entonces, ¿cuál sería tu comentario al respecto? Bien, hay un libro muy interesante de un escritor peruano, Arguedas, que es Los ríos profundos, ¿no? Los ríos de la sierra ecuatoriana son ríos profundos, son ríos que no están a la vista. Y eso plantea un problema, y es decir, que como no vemos lo que va ahí, se convierten en botaderos de basura y se convierten en un problema oculto. Si el Machángara, en vez de pasar encajonado en una quebrada, pasara por la mitad de la Carolina, todo el mundo se preocuparía en limpiar el río. Pero como nosotros no lo vemos, no es un problema. Sin embargo, es un problema que nos repercute. ¿Por qué? Nosotros botamos la basura, botamos las aguas hervidas, van río abajo. Obviamente, ya no solamente es el Machángara lo vierte al Guayabamba. El Guayabamba se utiliza para regar. Se va a regar los ajíes que nosotros vamos a consumir en nuestro ají, y luego te encuentras que la fruta que nosotros estamos consumiendo lleva a lo mejor esas bacterias que proceden pues de personas enfermas de Quito, con lo cual se vuelve a hacer ese ciclo de transmisión de boca heces, ¿no? Y si hay esa transmisión, obviamente esas bacterias, esos virus
cada vez se adaptan más y más a nosotros, ¿no? Y uno de los problemas es las bacterias, por ejemplo, con resistencia a antibióticos. Excelente. Bueno, la gente nos pregunta ya en redes sociales, en WhatsApp, en Twitter, ¿dónde podemos encontrar esos filtros? ¿Están a la venta? ¿Es parte de un proyecto? ¿Cómo? Los filtros del OREB se compran en la fábrica en Pifo. Esta OREB es HOREB, OREB está en Facebook. Ahí están los teléfonos y son para la casa, para la cocina, digamos. Sí, lo mejor. Tú pones el agua y tiene unas llaves, digamos. Es como un tiesto de las plantas. De hecho, cuando pasan 2 años, ese mismo filtro se puede utilizar como tiesto. Y viene en un recipiente de plástico, entonces tú le botas el agua y por decantación, es decir, por gravedad, va goteando y el agua que sale ya es agua limpia, no hace falta ya ni clorarla ni hervirla. Entonces, obviamente es muy cómodo, ¿no? Simplemente tienes que echar el agua y luego ya la tienes para beber. Qué interesante. Bueno, estamos al aire, nos dicen que tenemos otra llamada telefónica. Estimado Esteban, aló, ¿les escuchamos? Sí, buenos días. Tenga la gentileza, unas 2 preguntitas, por favor. Claro, le escuchamos. Desde Orellana. Mi pregunta es la siguiente. Si bien es cierto, el agua de Orellana es una gran cantidad contaminada por zona petrolera, diría yo por residuos petroleros, ¿no? De acuerdo. Entonces, al potabilizarles agua, todas las bacterias que se lleva el petróleo, podría decir así, podrían desaparecer o no sé, o ingerimos los seres humanos esas bacterias de los residuos del petróleo, porque muchísima gente acá se muere de cáncer, eso no es como tapar el sol con un dedo. Esa es mi gran pregunta. Y la próxima pregunta es que yo conozco gente en lugares, diría inhóspitos yo, que viven tomando agua de lluvia, agua de pozos, pero ¿hasta cuándo van a llegar tomando esa agua? Esa es mi pregunta y muchísimas gracias por su pregunta. Bueno, es una realidad, ¿no es cierto?, que nos afecta al Ecuador. ¿Cuál sería el comentario, Esteban? Bueno, vamos a ver, si el agua está contaminada con residuos de petróleo, lo que hay que hacer es una potabilización pues centralizada, ¿no? Donde pues mediante filtros igual pues con tecnología. Es que todo el tema de la potabilización depende del presupuesto que se maneje, es decir, hay tecnologías como la ósmosis inversa que te puede quitar pues ya no solamente microorganismos, sino también pues contaminantes químicos, ¿no? Si el agua está contaminada químicamente, a lo mejor hay que utilizar una de estas soluciones. Con respecto a las bacterias que pueda haber relacionadas con el petróleo, yo ahí ya no me preocuparía, porque las bacterias de las que nos tenemos que preocupar son bacterias normalmente que vienen de contaminación fecal, vienen de otras personas, ¿no? Las bacterias que viven en el petróleo, si se alimentan o están relacionadas con el petróleo, a nosotros normalmente no nos va a hacer daño, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que tener muchas veces es el asesoramiento de un técnico para saber cuál es el problema. Si es un contaminante, el problema es un contaminante químico o es un contaminante pues de tipo fecal o de bacteria que nos pueda causar enfermedades, ¿no? Entonces, cada problema complejo requiere pues un poco el asesoramiento técnico. De la otra pregunta, por ejemplo, con estas comunidades aisladas, para este tipo de comunidades es muy interesante, por ejemplo, los filtros cerámicos que se están fabricando en Pifo. ¿Por qué? Porque son económicos, son filtros que te valen pues 40, y lo que muchas veces se puede hacer es que la propia comunidad llamen colectivamente a la fábrica y que la fábrica les mande un camión con los filtros y por lo menos durante 2 años tengan cubierta el tema del agua potable. Excelente. El agua de lluvia normalmente suele ser un agua limpia porque no debe de llevar contaminantes. El agua de los pozos, si hay ganadería y están contaminados, es algo que merece la pena a veces gastarse un poco de dinero y hacer un análisis microbiológico en un laboratorio y ver si el agua que se está bebiendo esa familia está contaminada o no. Y eso no es difícil, ¿no es cierto? Sería tomar una muestra en un frasquito de orina sí. Estéril y básicamente llevarlo a un laboratorio y decir que hagan
un elemental y microscópico, tal vez, ¿no es cierto? Muy sencillo, costará $1 o $2. Y puedes tener un diagnóstico al menos muy rápido, ¿verdad? Porque a veces el agua, si la fuente no está contaminada, pues no va a causar problemas. El problema es cuando tú estás bebiendo agua que ha sido contaminada por animales o por otras personas que viven cerca. Excelente, qué interesante. Bueno, nosotros estamos hablando el día de hoy con Esteban Fernández Moreira. Él nos acompaña con este tema muy interesante de los filtros de agua. En estos Oreb, estaba viendo en la página Oreb estos filtros, se les ve muy interesantes. Hay varias presentaciones, me parece que hay una que es solo de cerámica, un poco más estética, seguramente más cara, pero hay otra de plástico, ¿no es cierto? Los dos funcionan, el uno le veo que es negro y los otros le veo que son de color cerámica normal. Entonces veo unos que son así, ¿no es cierto? Y otros que son así. Bien, vamos a ver, esto... perdón, Esteban, te interrumpa, nos dicen que tenemos aparentemente 2 llamadas. Bueno, el programa ha sido bastante apetecido por la gente. Adelante, le escuchamos. Buenos días y felicitaciones por su programa, doctor Ortiz. Muchas gracias. Una pregunta muy puntual al investigador. Si en la ciudad de Ibarra tenemos una planta potabilizadora, ¿no sería necesario usar filtros, botellones o agua mineral? Así nomás la pregunta. Perfecto, muchísimas gracias, Esteban. No. O sea, si el agua está potabilizada, no hace falta comprar filtros. Y es algo que nosotros decimos siempre, no compremos con agua embotellada de plástico. Claro, yo tenía un amigo allí en Coruña que él vendía filtros y en su casa tenía un filtro y me decía, no, y el agua sale maravillosa. El agua, por ejemplo, en Coruña también es potabilizada, por lo tanto tú no necesitas un filtro extra. Él lo puso porque él los vendía, ¿no? Pero también él tenía un carro con 8 cilindros. Para conducir a 120 kilómetros por hora, que es lo máximo que puedes conducir en España, no te hace falta 8 cilindros. Pero bueno, tú siempre puedes, digamos, excederte en las medidas. Pero si el agua está potabilizada, es un problema del que no nos tenemos que preocupar. Es un problema menos. No hace falta comprar ni agua embotellada, ni comprar filtros, ¿no? Y eso es algo que nosotros, por ejemplo, decimos desde aquí porque nosotros no tenemos ánimo de lucro. Es decir, obviamente, si es una empresa que vende agua, te van a intentar vender su agua porque es su negocio. Es lo mismo que los jabones antibacteriales, que no hace falta utilizar jabones antibacteriales. Quizás en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos sí, pero en la vida diaria con un jabón normal es suficiente. Lo que pasa es que, claro, obviamente, porque los compran, porque se publicita, y lo publicita la misma empresa que quiere hacer negocio. Que lo hace, excelente. Entonces, desde el conocimiento, desde un programa de divulgación científica sin ánimo de lucro, no hace falta comprar botellones ni filtros cuando el agua ya está potabilizada. Excelente. Adelante, amigos, les escuchamos. Buenos días. ¿Cómo le va, señora? De Guayaquil, bien, gracias. Bueno, acá en Guayaquil tenemos un agua, como todos sabemos, deficiente, pero yo tengo la costumbre de hervirla porque tengo niños y creo que es la mejor forma de hacerlo. Me sale un poco oneroso, pero bueno, la hiervo. Otra cosa que le iba a preguntar, estos famosos filtros que antes se usaban, que se ponía un alambique y se filtraba en una piedra, era como un cono y ahí se filtraba y eso era lo más rico. Ya eso yo creo que ya no se ve. Y otra cosa que le voy a decir, que usted tiene que hacer un programa, doctor Ortiz, sobre un producto químico que ahora usan para madurar la fruta verde y eso parece que queda dura por fuera y eso es un químico, o sea, queda por dentro dura y por fuera está aparentemente que está madura y eso se usa acá en todo, creo que ya también en Quito, también en los comisariatos. ¿Qué producto químico es? No sé qué producto será, pero lo cierto es que usan madurador, o sea, y yo cuando voy a la tienda le digo, pero esto está, no, es que ahora se usa madurador y nosotros no compro una papaya y por fuera está aparentemente madura y por dentro está verde, muy total. Interesante. Y eso hay que, en los supermercados, en los mercados a general, en ese tipo de mercados, también ponen un producto por fuera para mantener, y eso es como pegajoso, la fruta, todo eso viene, y uno toca eso y a lo que lava, como que se pega las manos. De acuerdo, mi señora. Entonces todas esas cosas y esos son los cánceres y toda la vaina que hay. Vamos a hacerle caso a usted por su llamada, muchísimas gracias. Y Esteban, tenemos nos quedó creo que algo de la primera pregunta. Sí, pero espera que para contestarle, lo de los filtros que dice esta oyente es muy interesante porque ya existían en el Ecuador, es decir, eran filtros de piedra volcánica. En Manta tienen 2 de estos filtros en el museo y aquí en Quito, en la casa del general Sucre, también tenían un filtro de piedra volcánica. Es decir, es conocimiento ancestral de una manera intuitiva para eliminar la transmisión de microorganismos por el agua.
¿Qué ocurre? Esos filtros, como eran de piedra volcánica, muchas veces la piedra volcánica tiene residuos de arsénico. Entonces, actualmente, un poco de cuidado. Claro, tenemos tecnologías mucho mejores y tal vez más seguras. Y más seguras, pero sí es muy curioso saber que aquí en Ecuador se utilizaban esos filtros de piedra. Hemos sido pioneros también siempre. Como ecuatoriano, y tú tienes muchísimas. Por supuesto. Y te voy a invitar a un programa para que nos cuentes en una semana sobre la ciencia desarrollada en el Ecuador, que sé que tienes mucho. Déjame interrumpirte porque tenemos otra llamada, nos dicen desde producción, han llamado mucha gente ahora interesada por el programa. Aló, le escuchamos, estimado amigo o amiga. Amigo, muy buenos días. Amigo, ¿cómo le va? Qué gusto escucharle. Cuéntenos, ¿de dónde nos llama? Muchas gracias. Yo les llamo de una parroquia rural de la provincia de Tungurahua. Excelente. El cantón Pelileo, se llama Chiquicha la parroquia donde yo vivo y ejerzo mi profesión, soy ingeniero agrónomo. Excelente, cuéntenos. Bueno, felicitar por su programa y muy acertados los comentarios o la difusión de los conocimientos que hace el señor invitado. Y la pregunta es, acá en Tungurahua tenemos vertientes de agua y usualmente las comunidades se han organizado y lo que hacen es captar esas aguas, después transportarlas por tubería y tienen el concepto erróneo desde mi punto de vista de que ya tenemos agua potable. Y no es así. Lo que es agua entubada. El problema es en diferentes sectores ahora se hacen pozos sépticos o los mismos gas parroquiales. Lo que hacen son plantas de tratamiento, pozos sépticos, pero eso a la larga produce una lixiviación, es decir, todas estas aguas contaminadas penetran en el suelo y a la larga están contaminando esas fuentes de aguas subterráneas. Uh-huh. ¿Hay algún estudio que nos diga qué porcentaje de aguas están contaminadas, qué tanto afecta a las fuentes naturales de agua? Prácticamente esa sería la pregunta. Y lo otro, que por favor nos repita la dirección o la página web de esta fábrica de los filtros. De filtros. Por supuesto. Sí, claro, bueno, la página de los filtros nosotros estamos viendo es OREB, es O-R-E-B grande, OREB. Eso ustedes le buscan en Facebook, sale, o en el internet. Esteban, estamos con unos 4 minutos de programa. Cuéntanos y hablémonos sobre esa agua de vertiente entubada. Sí, yo me he encontrado este problema en el noroccidente. Hemos estado haciendo un estudio de línea base y efectivamente, como usted dice, la gente cree que el agua, por estar entubada, ya está potabilizada. Es muy fácil, lo decía antes Esteban, escoger una muestra de agua y llevarla a un laboratorio clínico, y yo me aventuro a que esa agua va a estar contaminada con bacterias. De esas bacterias, bueno, no hay que preocuparse porque las bacterias no nos causan enfermedades a no ser que sean patógenas. Entonces, cuando usted hace un estudio de ese agua, hay que distinguir las que son bacterias normales de las fecales, ¿no? Las fecales, en principio, tampoco vienen normalmente de contaminaciones o de pozos negros, ¿no? o de ganadería. Lo que ocurre es que cuando hay bacterias fecales, eso nos indica que también puede haber patógenos, y eso es lo realmente preocupante. Si en el GAD donde usted vive la gente está unida y concienciada de tener agua potable en sus casas, lo que deberían de hacer es una junta de agua y nombrar un responsable y dotar de una pequeña partida de dinero, que a veces eso, dinero en instancias superiores, se puede pedir como presupuesto, para hacer una pequeña planta de potabilización, que simplemente es donde, en el depósito donde está el agua, que haya un dosificador de cloro y periódicamente la persona encargada pues se encarga de poner el cloro. Y también hay unos pequeños aparatitos que no cuestan mucho, son unos $, que se compran en las tiendas que venden material para las piscinas, un poco para controlar que la dosificación del cloro es correcta, y es es 0,4 partes por millón de cloro y es la recomendada para que ese agua esté libre de bacterias.
cloro no elimina algunos parásitos como Giardia y Cryptosporidium, pero bueno, simplemente hace la gran mayoría y garantiza que el agua esté en unas condiciones óptimas, ¿no? Y al menos en el Ecuador, donde nosotros tenemos una altísima carga todavía de enfermedades diarreicas, mejorarte el agua de 1 a 90 es un gran avance. No, por supuesto, el cloro mata casi el 100% de las bacterias y, bueno, solamente en este caso, pero bueno, si el agua está libre de Cryptosporidium. ¿Es cloro líquido el que encontramos en los supermercados o es un cloro especial? Bueno, hay cloro en gas que es caro, luego hay el hipoclorito en líquido y también hay el hipoclorito cálcico que es sólido, ¿no? Esto depende del suministrador, pues, ¿no? Excelente. Bueno, el día de hoy nosotros hemos tenido un programa, yo creo que interesantísimo, de los que más impacto tienen a nivel comunitario, porque muchas veces hablamos de enfermedades que son igual muy importantes, pero afectan a un grupo poblacional menor. El agua afecta al 100% de los ecuatorianos, al 100% de la población, y por eso hemos tenido una respuesta bastante interesante de la población. La gente nos pregunta en redes sociales, ¿dónde, Esteban, podemos encontrar información al respecto? ¿Está en la biblioteca de la UDLA? ¿Cómo te podemos contactar? ¿Cuál sería tu último comentario en un minuto y tu despedida? Te agradecemos también de antemano por haber venido al programa y darnos tu tiempo. Bueno, mi comentario es que aquí hay 1 de cada 4 familias no tiene agua potable, pero yo calculo que en los próximos años este porcentaje bajará. Es decir, yo estoy convencido porque en Ecuador la gente está muy sensibilizada con este tema y cuando la gente se pone en marcha busca soluciones, y yo creo que en los próximos años cada vez el número de casas que no tengan acceso al agua potable va a bajar y es una lucha que se va a ganar. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. Nuevamente te agradecemos de corazón que hayas venido, tú con tu experiencia, con tu conocimiento. Yo creo que hago la invitación con nuestra querida productora para un futuro programa. Sé que tú tienes unos datos muy interesantes sobre la cultura ecuatoriana y la investigación. Les agradecemos a todas las personas que nos llamaron, les agradecemos a todos nuestros amigos radioescuchas y les invitamos a que nos escuchen el día lunes por Frecuencia Médica de 9 a 10 por Pública FM. Fue Frecuencia Médica. Sintonizados con su salud.